Bien, a mí me tocó hablar de algo más relacionado a lo que hago en la rutina del día a día, que es lesión ortopédica versus neurológica, porque hay muchos pacientes ortopédicos que tienen confusión con problemas neurológicos y al revés, los pacientes neurológicos, o se piensa que es neurológico, al final es ortopédico. Entonces, la idea de esta charla es básicamente más mostrar casos clínicos, hay muchos casos clínicos, casi todos son míos, no son todos, y que algunos vinieron por un tema ortopédico y eran neurológicos, o al revés, o incluso tienen alguna combinación. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a introducir con esto. Vamos a ver aquí un par de vídeos. Muchos quizás han interpretado dónde está el problema. Si vemos este de aquí. Y nos vamos a quedar con la incógnita. ¿Cuál es ortopédico y cuál es neurológico? Al final de la charla vamos a ver en qué resultó estos dos casos. Entonces, hablando de problemas ortopédicos, sí que es importante recordar es que hay muchas enfermedades, tanto en jóvenes como en adultos, y muchas de ellas pueden tener algunas consecuencias neurológicas. ¿Sí? Por ejemplo, las que ven aquí en jóvenes, ¿cuáles creen ustedes que podría tener alguna confusión con algún problema neurológico? Panosteitis, no vamos a hablar de ortopedia realmente, pero todos saben que es panosteitis. ¿Panosteitis creen que podría dar alguna confusión con algún problema neurológico? A ver, puede generar una cojera, sí, y que por ahí que te pueda confundir en algo. ¿Sí? Pero en general, sí, no debería. Vamos a ver, este de aquí, pano. ¿Qué es el pano? Hay un teléfono por ahí que está sonando. Pano, proceso ancone no unido y fragmentación del proceso coronoides, que son dos alteraciones que se dan en qué componentes de qué son? Displasia de codo. Ok, ¿creen que podría confundirnos con alguna lesión neurológica? Por cojera. ¿Sí? Realmente hay que diferenciar hay que cojeras ortopédicas y algunas neurológicas. Luxación patelar, ¿qué opinan? Luxación patelar sí, puede ser. ¿Por qué? Porque si es bilateral, puede equivocar con un problema de repente de caudequina o algo así. Caudequina no tanto, pero lo que sí podrías ver es... podrías ver un paciente que para ti es parésico, porque es una luxación bilateral, grado 3 o grado 4, que camina así, que puedes decir, ese está para parésico. Claro. ¿Sí? Y al final vas, palpas las rodillas, es un grado 4 que ha vivido así mucho tiempo de su vida, porque claro, se le cagó. Ok, esto sí es un diagnóstico importante, hay que diferenciar muy bien que hay pacientes con luxación patelar, sus dos bilaterales, que nos pueden hacer confusión. Displasia de cadera. Yo creo que sí. Algunos podríamos confundir, ¿no? Pues en cachorros que vemos este bamboleo de la cadera y que uno puede decir, es que yo pienso que hay una debilidad ahí. Podría ser. Fracturas. Fracturas sí. Y muchas fracturas pueden desencadenar un problema neurológico. Como, ¿cuál, por ejemplo? De hecho, mencionó una el doctor. De cadera. Él mencionó una. Una fractura del codo. ¿Qué nervios están por lateral y qué nervios están por medial? Radial. Radial o lateral, y acá tenemos cubital y mediano. Podría haber algún caso que una fractura de codo podría causar puede ser una neurofraxia o incluso una lesión total del nervio, una sección. ¿Sí? Fracturas de pelvis también, porque son pacientes que pueden estar postrados. Abulsiones, en general, normalmente, ¿no? Cuando pusimos una cojera ortopédica. Quistes óseos tampoco. En adultos... Yo creo que quistes óseos podría, porque en un caso un perrito que lo murió, un gato que lo murió. Depende de la zona, podría ser. Y le murieron la columna y que generaba síntomas neurológicos. Pero eso no creo que es un quiste óseo, quizá tiene un foco lítico necrótico. Porque un quiste óseo es un quiste literalmente, es una cavidad que se llena de líquido, pero se neoforma el líquido. Como una cavidad en la vértebra. Pero habría que ser un quiste o ser un foco necrótico, porque ese foco no... Podría ser un poco necrótico.
Pero bueno, ahí estás hablando que mordió la columna. Sí, ¿No? sí. También habla de quistes óseos, por ejemplo, un quiste óseo en el radio. Y en adultos, más o menos tenemos las mismas patologías, pero hay dos de ellas ahí, artrosis, ¿sí? Un caso severísimo de artrosis de cadera, y muchas veces viene combinado con un síndrome de Calvekina. Luxación patelar y algunas fracturas, y una que vemos mucho, ¿sí? Una ruptura bilateral del ligamento cruzado craneal nos puede jugar en contra, y ya me han venido varios pacientes así. También existe contracturas, ¿sí? Porque de hecho hay algunas lesiones neuromusculares que no toco ese tema porque no es del tiempo, pero existen algunas. Neoplasias también. Sí, pero básicamente las principales articulaciones donde tenemos, por ejemplo, artrosis, sabemos que es la cadera, que es donde quizá más confusiones podríamos tener con algún problema neurológico. La luxación patelar, que lo vimos bilaterales. Lesiones realmente en el hombre, más OCDs y más en general, no te van a producir una lesión o tratar de pensar que sea neurológico, igual las de como normalmente. ¿Sí? Recordar, no voy a tocar esto porque ya lo estoy comentando, pero como neurolocalización es importante. Esta imagen es media antigua, ya desde el libro de Sharp, que es un libro bastante antiguo, pero lo interesante, ¿no? Recuerden cómo son los segmentos. Hablamos que segmento cervical, ¿de dónde a dónde va? Segmento. Ajá, hablamos a nivel medular, ¿cómo se divide la médula? Cervical alta, ¿qué es? De C1 a C5, pero es C5 vertebral o segmento. Segmento, recuerden, si vamos de C1 a C5, ¿hasta qué vértebra llega? Hasta la 4. ¿Cuál es el siguiente segmento? C6, T2. Si vamos a C6, somos hasta T2, estamos hasta T2, pero la C6 está en la vértebra entre 4 y 5. O sea, quiere decir que si tienes una hernia aquí, ¿qué sintomatología te va a estar dando este paciente? ¿Inferior dónde? ¿Adelante o atrás? Lo mencionaba. Ajá. ¿Y atrás cómo estaría? Superior. Tenemos una hernia aquí. Tiene los dos. Adelante, ¿qué síntomas tendrías? ¿Neurona motora superior o inferior? Inferior. Inferior. ¿Sí? Porque estás hablando del cérvico torácico. ¿Y atrás? Superior. Normal. Una normalidad. Y también recordemos los segmentos aquí lumbares, porque vamos a ver algunos casos en los cuales puede haber confusión. Y que los segmentos medulares normalmente llegan hasta L5, ¿sí? Y de ahí ya solo son las ramas del mercado. ¿Sí? Recuerden que tenemos el síndrome neuromotor inferior, solo un poco. Entonces, comenzamos con una pregunta. Doctor, mi Felipe ya no puede ni subir gradas. Entonces, si solo tienes esa información, ¿pensarías que es ortopédico o neurológico? No lo sabemos. No lo sabemos. Necesitamos datos, evidentemente. Yo podría pensar que quizás es un paciente con una displasia de cadera, una artrosis realmente de cadera, pero también podría ser un paciente con un síndrome de Calvekina. Entonces, es importante recobrar información, ¿no? Es diferente que este paciente que me diga Felipe no puede caminar desde hace 2 años y recién lo quiso traer, como este aquí que evidentemente tendrá algunas semanas probablemente. Entonces yo siempre recomiendo, observemos, ¿sí? Lo primero que tú haces no es entra el perro y lo subes a la camilla y le haces el ortopédico y el neurológico. Lo observas caminar, que es lo principal, y como usted lo mencionó el doctor Fernando, yo trato de que camine con el propietario y normalmente no lo hago dentro de la clínica, sino en la calle, de preferencia, son pequeños en la clínica. Caminatas, primero que camine, luego a veces hago que trote, a veces círculos hacia la izquierda, círculos hacia la derecha, y luego en estática. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué observan? Atrofia, bastante atrofia. ¿Okay? Esto les dice que es agudo o que es crónico. Crónico. Ahora, neurológico o ortopédico, porque podría ser también una atrofia neurogénica. Y
también hay que observar al paciente caminando. ¿Sí? Es este mismo paciente caminando. ¿Qué observamos ahí? Una cojera del miembro posterior derecho, grado 2. Fundamental, pregunta y conversa. La información que tú recabes con el propietario es sumamente valiosa porque te puedes recabar información del medio externo. Por ejemplo, vive, no sé, cerca de un área de granjas y demás, porque puedes pensar ya en enfermedades algunas infecciosas. Realmente aquí no tenemos muchas, pero por ejemplo en España y otras cosas y demás. Acá en la costa normalmente nosotros tenemos mucha Ehrlichia, por ejemplo, que normalmente en Arequipa, por ejemplo, es muy raro ver Ehrlichia. Normalmente no se ve Ehrlichia. Normalmente los lados son ciudades de costa. Conversa con el propietario que te diga desde cuándo comenzó a ver alguna sintomatología, porque de repente ya mucho tiempo atrás tenía la sintomatología, pero de repente no era tan perceptivo. Pero lo importante es recabar toda la información. Y de ahí sí, usemos las manos. Hagamos un examen ortopédico, hagamos un examen neurológico. Si es un paciente que ya sabes que está viniendo por probablemente una cojera en el posterior derecho, no lo sé, es la última que vas a tocar. Siempre tocan primero anterior izquierdo, lado izquierdo y al final la posterior derecha. Hay que saber hacer la evaluación de los pares craneales que contó el doctor Fernando. Igual, eso sí es un tema bastante más detallado porque hay que saber todos los reflejos espinales, isquiáticos, craneal, gastrocnemio, por dónde va cada uno de ellos y con ellos nos ayude con información para interpretar. Entonces hay que tratar de ser ordenados, es lo que normalmente, por ejemplo, aquí hacemos en la clínica, sea que sea una consulta por posible problema ortopédico o neurológico, porque en la clínica sabemos ambas cosas, es que primero tratamos de observar al paciente, grabar un video, a veces sirve bastante los videos en cámara lenta, recabar la información y luego recién palpar al paciente. Si ustedes ven este caso, vamos a comenzar con el primero. ¿Qué observamos ahí? Simetría. Caminando. La historia es que ya han observado una marcha así media rara, justamente el posterior izquierdo, desde hace ya algunas semanas. ¿Qué pensaríamos? ¿Puede ser ortopédico o puede ser neurológico? La raza. Neurológico. ¿Por qué no neurológico tengo la raza? De repente, ¿qué podríamos pensar si fuera neurológico en este caso? Pero Un síndrome de Cauda con una lateralización, exactamente, y pasa, y sí pasa. Es una de las opciones. ¿Qué otros diferenciales tendríamos aquí? ¿Qué ruptura del ligamento cruzocraneal, que quizás es lo primero que pensaríamos. ¿Qué más? Displasia de cadera. Tiene un bamboleo, seguro. Esa caminada. Pero ven, ¿qué es lo que sucede con la pata izquierda? Veo una cicatriz. ¿No ven como si fuera medio espástica? Porque tiene compresión tibial. No, le cortaron el pelo ahí. De hecho, el doctor Fernando mostró algunos casos que en las marchas se ven como pasos medios espásticos. Esto podría ser sospechado. Eso creo que le están apoyando con algo ahí, ¿no? Atrás. No Es tiene una nada. correa la que tiene. Del cuello, creo. Sí, tiene como un soporte porque tenía displasia, pero esto no es su causa principal. Bueno. Entonces, era un poco confuso el caso. Ok, ahí espasticidad, su paciente grande. Cruzados bien. No había lesión de cruzados. Ok, ¿qué más? Vamos pensando un poco fuera de la caja. Una enfermedad quizá lateralizada, como dijimos, de 6 años. Una lesión muscular.
una lesión radicular, o sea, muy lateralizada, ipsilateral. Una radiculopatía. Ah, Radiculopatía lateralizada. sí, lo que menciona, una posible síndrome que justo esté solo el ciático del lado izquierdo afectado, parcial evidentemente, porque no se ve mayor déficit. Ok, pero este es un caso bastante interesante. Este caso es el primero que tengo en mi vida y quizá el único que ve en muchos años. Los ortopedistas que han tenido estos casos son pocos, porque este paciente lo que tenía es una miopatía fibrótica del complejo muscular gracil semitendinoso. Es una enfermedad muy rara, normalmente descrita en pastores alemanes, que podría ver alguna confusión con alguna enfermedad neuromuscular y demás, que lamentablemente el pronóstico no es bueno. ¿Sí? Sumado a eso, tenía un síndrome de Cowell. Pero vean lo interesante en la marcha aquí. Grábense esa imagen, como rota el tarso y de ahí también la rodilla. ¿Sí? Y esto se llama movimiento de jerky gait, ¿sí? En el cual el perro desplaza la extremidad hacia adelante, ¿sí? Y el tarso sufre una rotación externa y la rodilla una rotación interna, ¿sí? Es algo muy típico, ¿sí? Pero es extremadamente raro. Solo lo había visto en libros y fue el primero que vi. Si vemos este paciente de aquí, No, está muy sostenido. Una luxación. Una luxación. ¿qué pensaríamos? Mira de cabeza enfermo, pues. Parece como Luxación de cabeza. ¿Es luxación, ¿no? ortopédico o es neurológico? Ortopédico, parece. ¿Qué estás viendo? Solo viendo el video. Por eso, esas son las luxaciones. Luxación de cabeza. Fue operado, ¿no? Hay una, pues, cirugía. una cojera, grado 2. No, sería involución. Este paciente no es un caso tan común, este paciente tiene una hernia cervical. Tenemos una leve dificultad para caminar, un poco más marcada, realmente no había visto los 4 miembros, pero este paciente tiene una hernia cervical. En la parte inferior, neuromotora. Que algunos casos de hernias cervicales pueden tener algún poco de confusión, muchas veces por la localización en la cual está. Entonces, nunca hay que descartar eso. Y aparte la raza, hay que pensar en la raza, es un Beagle. Y los Beagle, he operado muchos Beagle de slots cervicales que sufren mucho. Lo más común es que normalmente van a tener más el cuello más rígido a comparación de este que tiene más movilidad. Normalmente van a tener el cuello más rígido y van a moverse en un solo plano. No quieren mover el cuello porque les duele. Entonces en el posoperatorio como el mes más o menos. Aquí, este es bastante interesante. Vean este primer caso. Ok, solo viendo esto que decimos, ¿es de ortopédico o neurológico? Neurológico. ¿Qué sospecharíamos? L6. Una probable discopatía es una hernia de disco, ¿sí? Teniendo en cuenta esa historia aguda, 2-3 días de evolución. ¿Dónde normalmente está localizada? La zona toracolumbar. ¿Cuáles son los reflejos que esperarían en este caso? Izquierda. Reflejos. Normo a hiper, ¿ok? Y este paciente acá es un paciente que llega de un día para otro sin poder caminar. No se puede sostener en pie. Creo que está choco, ¿no? Es un paciente joven, como este de aquí, es un paciente joven. No se puede sostener con las de adelante, medio que se sostiene, porque el video no se pudo grabar bien porque tenía bastante incomodidad y no se podía sostener. Entonces tenemos dos casos. Uno que está probablemente muy sencillo de diagnosticar. Ahora, no todo es hernia, ¿sí? Hay que confirmarlo, pero es lo más probable por la raza y demás. Este caso fue una hernia de disco a nivel de 13 L1, con lateralización hacia el lado
del lado izquierdo. Fue hace poco que el paciente derivado mío, yo estaba afuera y lo operó el doctor Roman. Sí. Y este de aquí es un caso bastante interesante porque este de aquí aparte vino sin poder caminar. Y con las de adelante medio que se sostenía pero con dificultad. Y fue un día para otro y viene con este dolor. Y este dolor está en las dos rodillas. Cachorro, ¿no? Sí, 6 meses. Les duelen las dos rodillas. ¿Qué pensaríamos si y están hay inflamación? ¿Qué pensaríamos de primera instancia? Es un cachorro que es medio, es un boxer, que es medio activo, y de un momento para otro, mejor. No tenemos esos datos, pero hay dolor, típico a la altura de las crestas de la tibia. Quizás una de las primeras cosas podría empezar una abulsión, que es un paciente, si fuera un bulldog quizás sería más común. ¿Sí? ¿Y qué más? Yo casi cachorros vienen con acidez muscular, por endometriosis, tienen inflamadas también por infección en las Monomediada. inmunodebilidades. Una artritis séptica bilateral, las rodillas llenas de pus. Es importante tener este diferencial y también es importante que sepan que esto ya tenía como 3 o 4 casos. Hay que advertir al propietario que probablemente se le va a romper los cruzados a frontera, que ya hay un proceso inflamatorio activo y además en las rodillas, por más que se trate. He tenido algún caso que incluso no se trató efectivamente. Podría ser, no he tenido ninguno. Sí he tenido solo este bilateral y ahí todos han sido unilaterales, en un solo lado. ¿No? Y debería ser un hematoma. Vean este de aquí. Es un video bastante reciente. ¿Cómo camina este gato? ¿Qué tiene? ¿Parece ataxia? Parece. ¿Paraparesia? ¿Debilidad? ¿Este? Parece. ¿Notan algo de ese? Parece. De los dos que ven aquí, ¿cuál es ortopédico y cuál es neurológico? Neurológico, gato. Gato es neurológico. Si fuera realmente neurológico, ¿en qué pensaríamos? Ha sido de curso agudo. Infeccioso. Viral. Con embolismo, donde estaría ya más claro. Es una patología. La fractura de columna. No solo se vio un trauma, una fractura en la columna. Viral. No, acá algunos tuvieron razón. Este gato es. Pero bueno, este perro que ven aquí, ¿notan algo? Sí, ¿Ven incoordinación o ven algo de debilidad? Coordinación. Algo de debilidad, pero no tan evidente. Acá ven los reflejos. Sí, pero... Si solo viendo esto, ¿qué pensarían? ¿Están normales? Muy alterado. No, de reflejos. Está muy alterado. Parece, de hecho, incluso el femoral una pseudo hiperreflexia. Podría ser. Vamos a la evaluación clínica. Dolor inmediato a la presión, pero no presioné mucho. Entonces, ¿qué tenía este paciente? Todo. Todo aquí.
una degeneración discal a nivel de L7S1. Lo interesante de este caso es que por en la resonancia no se miró, la lateralización estaba bastante central. Y justo lo que dijo el doctor Fernando, en este caso, de todos los reflejos, ¿cuál creen que estaría afectado? Es como de aquí, no. No había lateralización. ¿El ciático estaría afectado o no? No, el femoral. En esta parte de las tres ramas solo lleva... Son tres. La S1. La S1 Acaban se cerró. de escuchar al charla del doctor Fernando. A ver, Ya. exactamente. Podría haber una afección del ciático, no en su totalidad, evidentemente. Clínicamente no vemos tanta sintomatología. ¿Cuál es el que sí estaría afectado? S1, S2, S3. S3. Eso tiene que quedar bastante claro, porque aquí no vas a esperar que, por ejemplo, el reflejo femoral esté hiporrefléctico. ¿Por qué? ¿Dónde nace el femoral? L5. L7. Claro, pero casi. Mucho más arriba. ¿Sí? O sea, es importante la neurolocalización. Eso es una introducción nada más para contarles casos, pero esto lo van a ver todo el tiempo. ¿Sí? Recuerden que solo hay que en la L7S1 una ramita del ciático está S1, S2, S3. ¿Sí? Y el gato lo que tenía, y ahí está, ¿qué tiene? Les tenían la duda si era ortopédico o era neurológico. ¿Qué ven ahí? A ver, todos acá hacen ortopedia. Es una luxación sacroiliaca bilateral. ¿Hay fractura en el piso pélvico? No. No. Y esto solo sucede en gatos. Los perros no he visto ninguno. En el cual se luxan ambas caderas y por ende hay que acordarnos que mecánicamente la mecánica de la cadera como tal es que toda la carga viene a través del fémur, viene a través de la cabeza, se une al acetábulo y sube hacia el ilion y de ahí viene hacia el sacro. ¿Sí? Entonces, esta parte está afectada y es bilateral. ¿Sí? Por eso tiene una debilidad ortopédica. Ahora, esto no quita el lado que un paciente con alguna alteración en la cadera podría tener alguna afección neurológica también porque pasa por ahí la rama del ciático. Esto es aquí. Y este otro. Ahí se cayó. ¿Cuál es ortopédico? ¿El 1 o el 2? El 1. Los dos son. ¿El 2 es ortopédico o neurológico? Este me dicen que es ortopédico. ¿Y qué tiene este entonces? Doble ruptura bilateral del ligamento cruzado. Exactamente. Este paciente, de hecho, tenía el doctor Franklin. Tenía un poco de dudas si realmente era neurológico el problema, porque es un paciente que le costaba mucho sostenerse en pie y se caía de pronto, se desplomaba. Ambos son, de hecho, Rottweilers. El Rottweiler que es neurológico, sí, es el número 2, y lo que tenía es una hernia extrusiva aquí a nivel de C2, C3. Es raro, es un paciente de 50 y tantos kilos, es el primero tan grande que he tenido. Y esto es 4 semanas después de cirugía. De hecho es el slot más grande que hemos hecho hasta ahora. No tenía un paciente tan grande con una extrusiva, pero hay pacientes grandes con lesiones extrusivas. Y el otro, la ruptura del ligamento cruzado craneal. El paciente, una típica ruptura del ligamento cruzado craneal bilateral. Este se le hizo una TPLO bilateral y esto es en el postoperatorio, no sé qué es, a los días de control de puntos. Como ya se sostiene mejor el pie porque ya están estables los cruzados. Este de aquí, ¿qué piensan? Ven ahí, una monoparesia, se ve como una posible déficit proprioceptivo. ¿Qué creen?
¿Ortopédico o neurológico? Ortopédico. ¿Por qué? La mitad por ahí dice ortopédico o neurológico. Cabeza. Este es el video después de una semana de darle antiinflamatorios. ¿Qué pasó? Tuvo una ruptura total del ligamento cruzado craneal, de una potencia funcional muy grande. ¿Sí? Pero solo ves el video, podrías incluso confundir, sabes que puede haber déficit perceptivo. O sea que es una evaluación siempre exhaustiva. Pero solo estamos viendo videos, no estamos evaluando como tal el paciente. Aquí. Percepción. Neurológico. ¿Y el otro? ¿Qué vemos en ambos? Propiocepción. Déficit perceptivo. Déficit Uno más que el perceptivo. otro. ¿Ambos son neurológicos? Sí. Pero tienen inicios de... Es diferente la causa de ambos. Del primero, este de aquí, ¿qué creen que podría ser? No tenemos antecedentes. Solo viendo el video. Diagnósticos diferenciales. Una fractura antigua que se lo usa. Acá dice una inyección en el ciático. ¿Qué? ¿Ah? Ajá. Podría ser algo infeccioso de causa monoparesia. Bueno, pongamos todas las posibilidades. No lo creo, pero Neoplásico. neoplásico. ¿Qué más? Una compresión muy básica. Lo que pasa es que este paciente hay una potencia muy grande. Luxación caudal. No, bueno, es una fractura crónica que haya hecho una abusión. Tiene déficit neurológico. O sea, porque haya lesionado un nervio. Podría decir como una... Podría ser. Y el segundo es un mastín napolitano de 2 años de edad. Es el mismo que inyectó el primero. El primero es un tumor. Ah. Es un tumor severo en la pelvis, el cual se ha llevado nuestro querido ciático. Evidentemente, este paciente seguramente es una historia de cronicidad. Y el otro es un caso súper interesante. El otro es un paciente que, esta es su imagen postoperatoria inmediata. Un paciente que vino con una ruptura del ligamento cruzado craneal. El video que vieron no es cuando vino, es después de la cirugía. Entonces este paciente se operó, se hizo una TPLO y el video este de aquí ese video que ven ahí es al día siguiente de cirugía. ¿Qué creen que pasó? Vino por un problema ortopédico. No, el segundo. El primero es un tumor. ¿Es el peroneo? El peroneo, a ver, no hablo mucho del peroneo. El peroneo no te va a causar ese tipo de déficit, solo el ciático. Ah, puede ser por una neurolocalización. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestros anestesistas hacen bloqueos como tal, normalmente lo van a colocar el fármaco, lo van a depositar aquí, por encima del epineuro, ¿sí? Para insensibilizar como tal. No van a entrar en el espacio, ¿sí? Ni en el perineuro, ni en el neuronal. Eso es lo normal. ¿Qué pasó con este paciente? Fue uno de los primeros anestesistas en la clínica, de hecho ya no trabaja, no por esto, sino ya sabemos por qué. Porque al momento que hizo la inyección, rápidamente entró, ¿sí? Por el perineuro. Esto fue por un error humano también, porque en ese momento no había ecografía, usaban neurolocalización, cuando normalmente es lo que tienen que verificar, que si no estás en nervio, tienen que subir la terapia y demás. Él no lo hizo.
no cuando estuve presente, pero no sé si Rommel por estuvo presente. No, él no lo hizo. Y al día siguiente de cirugía estuvo así. Es un paciente de 50 kilos, 52 kilos. ¿Qué es lo primero que tienes que evaluar en este paciente? Si hay sensibilidad o no. ¿Okay? Y tienes que evaluar lo que dijo el doctor Fernando, los dedos laterales y mediales. ¿Por qué? ¿Cómo está inervada la parte distal? ¿Cómo está inervado por? Safeno. Femoral. Safeno, nerval tibial. Pues tienes que ver la cara lateral, cara medial. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que esperaríamos si es una afección del ciático? Porque el bloqueo fue un ciático femoral. Fue el exactamente. Entonces, esto puede pasar. Es el único caso que he tenido en la clínica que por un bloqueo mal realizado, una complicación y lo que causó pues, una neuropraxia en teoría, porque fue transitorio, había sensibilidad, sí, va a tomar un tiempo, ¿sí? Y cuando pasó esto comencé a llamar a muchos anestesistas, como he hecho con un amigo anestesista humano que sí ha tenido un caso y demás, porque si este paciente no hubiera tenido sensibilidad, fuimos, paciente de 52 kilos que vamos a tener unos líos grandes. Este paciente es como en la segunda, tercera semana, está usando correctores y demás. Enviaron un video como al segundo mes que ya una recuperación bastante funcional. No sé si recuperó del todo porque de ahí se fue a, de hecho era de Argentina y se fue. Entonces, de estos casos que vimos, ¿cuál es ortopédico y cuál es neurológico? ¿El 1 o el 2? ¿Primero es neurológico? ¿El segundo? ¿O ambos son ortopédicos o ambos neurológicos? Ok, pensemos. Este aquí, el 1. ¿Qué podría ser? ¿Qué observan en el video? Una cojera del miembro anterior. ¿Cómo identifican una cojera del miembro anterior? Probablemente el que va a querer apoyar levanta la cabeza. Ok, observamos una cojera del miembro anterior. ¿De qué lado? Derecho. Ok. No tenemos ahorita antecedentes clínicos y demás, pero estamos viendo video. ¿Qué podríamos pensar en este caso? ¿Cruzado anterior? No hay ligamentos cruzados adelante. Displasia de codo. Displasia de codo es un poodle, podría ser. ¿Una fractura? ¿Una fractura? No, podría ser. ¿Qué más? Luxación de codo, ¿no? ¿Qué más? Hombro, por ejemplo, lo primero que sospecharía es hombro. Es un paciente pequeño, todo, y hay muchos pacientes con displasias de hombro. Un paciente joven. ¿Sí? Y en el otro, ¿qué observamos? Ese es náusea que observando. Ataxia. Una apariencia ¿Neurológico o ortopédico? Neurológico. Este paciente había sido ya tratado desde hace 6 meses por esa misma cojera, pensando que era en otro lado, pensando que era un problema del hombro, porque había color, teoría a la altura del hombro. Pero cuando llegó conmigo, dije 6 meses y ya la hecho pasó por 3, 4 clínicas, terapias y no, nada. Pues vamos a ver, el primero, ¿sí? Ese poodle, lo que tenía era una osteocondritis, una fragmentación del proceso coronario. Y es raro porque es un poodle, es de los pacientes pequeños que son raros, que realmente van a tener otra enfermedad, pero no hay que descartarla como enfermedad. ¿Sí?
Nuevamente lo que se va a fragmentar aquí es el coronoides, ¿sí? Y es lo que se ve aquí en esta pequeña línea, cómo se separa. Y el otro caso era un tumor, ¿sí? Un tumor de raíz, probablemente un schwannoma, lo supimos. Era un paciente que tenía esta cojera muy unilateral como tal, eso era una monoparesia, y ya es muy crónico, 6 meses. Y la sintomatología típica que tienen estos tumores de raíz, que cuando tú presionas por debajo de la axila hay dolor, porque estás presionando todas las ramas del plexo, ¿sí? Vean aquí la neoplasia, se extiende por aquí, por aquí, por aquí. Es grande, como de 7 por 7, y viene por aquí hasta todas estas ramas. Entonces este paciente era un tumor de raíz, ¿sí? Y hace 6 meses estaba siendo tratado por un problema ortopédico. Evidentemente empeoró porque de hecho le hicieron fisioterapia y demás, y ya hay reportes que pacientes sospechosos de neoplasias empeoran con la fisioterapia, sobre todo con láser, que hace estimulación de células. Nos pasó, me acuerdo, en mi residencia en México, operamos un paciente de una hernia toracolumbar, un PUC, me acuerdo claramente, una hernia extrusiva típica, perfecto, y de ahí hizo terapia física y en vez de mejorar, porque era un grado 2, o sea, era algo no tan importante en teoría, no tan severo, empeoró, grado 3, grado 4, ya dejó de caminar, hicimos una radiografía lumbosacra y tenía un tumor en las lumbares, que evidentemente probablemente se acrecentó con la terapia física. Entonces, existen muchas patologías ortopédicas que pueden traer sintomatología neurológica, como existen neurológicas que pueden traer sintomatología ortopédica. Entonces, tenemos que conocer patologías ortopédicas y neurológicas, ¿sí? Hay que saber que las principales enfermedades ortopédicas y neurológicas pueden tener una sintomatología confusa, ¿no? Como un paciente con una displasia severa en la cadera. Entonces, observa, conversa siempre con el propietario que te dé toda la información o recaba toda la información y evalúa. Antes de que tú pidas una tomografía, una resonancia, una ecografía, lo que tú quieras, haz todo un examen lo más detallado posible y no demoras tanto. Un examen ortopédico, neurológico, 5 minutos, 10. Evidentemente tienes que conocer un poquito de anatomía y demás. Pero bueno, esto es como una introducción, nada más que sepan que hay muchos casos y me llegan muchos casos así siendo referidos por ortopédicos, neurológicos o al revés. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí vamos a acabar ahorita con la última charla del doctor.